Ánimo, pastores, ánimo, pastores. Así puso uno de mis exalumnos una leyenda en su muro de Facebook y llamó mi atención su escrito ahí, porque abajito cita un artículo de un líder y de un maestro del seminario, un gran experto en preparar y capacitar pastores, en donde hace todo un análisis muy interesante en relación con la decisión que varios pastores en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, esto está pasando, esto nunca había pasado en la historia, por primera vez varios de ellos están decidiendo dejar sus congregaciones y dedicarse a otra cosa. Tú sabes cómo han estado las situaciones en este país, y está muy polarizado el asunto político, por ejemplo. Entonces tienen en sus iglesias cristianos que apoyan a un partido y cristianos que apoyan al otro, y entonces hay este tipo de extremos y no están llegando a una buena relación en una buena síntesis, y es preocupante. Por otro lado están los que están diciendo ya debemos regresar a las iglesias, ya esto es una mentira, esto es una estrategia del gobierno para destruir a las iglesias y a los cristianos. Y otros están diciendo no hay que regresar, si regresamos podemos infectarnos y puede haber más muertos por el COVID, en fin. Otros dicen, sí, ya hay que tener los cultos presenciales, y otros dicen, no, está mejor los cultos online. Bueno, todas estas cosas hacen que pastores estén diciendo, posiblemente voy a tener que renunciar a mi ministerio, voy a tenerme que dedicar a otra cosa para sostener a mi familia, y creo que voy a tener que buscar otra opción, porque definitivamente esto del pastorado es algo muy complejo. Y la verdad es que sí lo es. El hecho de dirigir personas, liderar a un grupo de personas es complejo, no es nada fácil. Pero Dios llamó personas para que hiciéramos esa tarea y pudiéramos compartir un poco de lo que Él nos da con las demás personas. Así que por eso creo que mi exalumno posteó ahí en su muro de Facebook, ánimo, pastores, porque sí necesitamos el ánimo, sí necesitamos las oraciones. Y como hemos dicho, si estamos preparando a la iglesia para el sufrimiento, pues nosotros somos los primeros que necesitamos estar preparados para todo este tipo de adversidades que tendremos que enfrentar en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Pidamos a Dios mucha de su sabiduría y de su dirección para estas decisiones tan difíciles que los pastores tienen que tomar en un contexto nada halagüeño. Nada que se vea en el horizonte como que ya pasó la tormenta. No, al contrario, el horizonte se ve todavía muy turbulento, muy negro, pero es aquí donde necesitamos tomarnos de la mano de Dios, poner nuestra mano en la mano de Jesús y entender que esa tarea Dios nos la ha encomendado y nosotros tendremos que dar buenas cuentas de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y por otro lado, es una tarea, como decía el profeta Jeremías, es un fuego que hay en nuestro interior. Él decía, traté de sufrirlo y no pude, y cuántas veces ya no quería, y yo dije, ya no voy a clamar. Él dice, no obstante, había un fuego dentro de mí. Traté de sufrirlo y no pude. Así que él tuvo que seguir predicando, y si nosotros volvemos nuestra intención, nosotros los pastores, los siervos de Dios, volvemos nuestros ojos
hacia este llamamiento de Dios, creo que será una forma en que continuemos sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a nuestras iglesias y al mismo tiempo que somos desafiados, poder desafiar a otros con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio y con el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Necesitamos abrir los ojos hacia las siguientes semanas y darnos cuenta de que el sufrimiento está tocando la puerta por todos lados, de muchas maneras, de muchas formas. Hay grandes posibilidades de sufrir aún más de lo que hemos vivido o hemos experimentado. El sufrimiento está a la puerta y nosotros necesitamos una claridad de parte de Dios de cómo enfrentar todas estas adversidades. Te leo el texto de Filipenses capítulo 2. En esta versión clásica dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vaya que Pablo estaba enfrentando muchos desafíos allí en la prisión. Uno de sus grandes desafíos era que él estaba detenido allí, no podía salir y predicar y hacer su tarea que a él le estaba muy clara su misión que cumplir, y debido a que estaba encerrado no podía cumplirlo de esa manera. Sin embargo, se las ingenia para escribir cartas como esta de Filipenses, llenas de animación y llenas de entusiasmo y llenas de dirección, sobre todo eso, dando dirección. Y el día de ayer decíamos que uno de los grandes pasos para enfrentar el sufrimiento era la comunidad de fe. Nuestros hermanos, que haya en ustedes, les decía Pablo a los filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero antes de eso, les dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Esto es un grande desafío. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una comunidad que nos rodee, una comunidad que nos respalde, pero una comunidad donde yo también voy a respaldar y voy a dar dirección a las cosas que se tengan que hacer. Entonces, hermano, hermana, no nos quedemos simplemente con los desafíos, sino tomemos las cosas prácticas. Una de las grandes maneras de enfrentar el sufrimiento es teniendo compañeros, teniendo hermanos que vean en la misma dirección que nosotros estamos viendo. La otra cosa con la que podemos enfrentar el desafío es estando unidos, porque podemos tener hermanos, como pasa en algunas familias, llegan todas las personas a una casa, pero cada quien está en su propio mundo y en su propia problemática individual. La Biblia nos llama, Dios nos llama a hacerlo, la unidad, a estar junto con otros de nuestros hermanos y a mantener esa unidad y a estar bien enfocados en la unidad, porque de otra manera estaremos mucho más expuestos al sufrimiento de lo que lo estamos. La otra forma es que estemos juntos. Y Pablo agrega aquí una cosa más: sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¡Wow! Esto que es de ligas mayores, estar unidos con otras personas, tener las mismas ideas, la misma claridad de hacia dónde vamos, es muy importante. Así es que espero que estos tips no solamente nos queden allí como para información, sino que vayamos a la acción. ¿De qué forma puedo unirme a mi hermano? ¿De qué forma puedo practicar la unidad con mis hermanos? Porque esto me va a fortalecer, me va a dar dirección y me va a dar ánimo cuando el sufrimiento o el dolor lleguen a mi puerta. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Vamos a orar. Señor Dios, definitivamente que las situaciones complejas en ocasiones no nos dejan pensar con claridad, no nos dejan actuar con claridad. Por eso pedimos que la luz de tu palabra alumbre nuestros corazones, nuestras mentes, que la luz de tu amor sea una realidad en nosotros. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.